Estos personajes deberían de llegar a Sonic Forces. Así es, gente, el día de hoy les traigo los personajes que deberían de llegar a Sonic Forces. En este video solo estaré diciendo algunos, no los voy a decir todos, no voy a decir algunos que son muy importantes y que deberían de estar llegando, simplemente voy a decir algunos que he pensado que sí deberían de llegar. Así que, dicho eso, si quieren una segunda parte, una tercera parte o más partes de este mismo video, simplemente coméntenlo y recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué otro personaje debería de llegar a Sonic Forces para la segunda parte o incluso más partes en un futuro de este mismo video. Ahora sí, empecemos. Primer personaje sería de calidad común y este sería Mighty. Al ser común, todos los comunes tienen habilidades muy básicas y que muchos personajes ya tienen en el juego, por lo cual no tendría nuevas habilidades. Sus estadísticas serían velocidad 63 sobre 100, aceleración 86 sobre 100 y fuerza 43 sobre 100. En cuanto a sus ítems, tendremos como ataque el Motobug. Sí, uno de los peores ítems de todo el juego, pero la trampa y boost compensa al personaje, ya que tenemos la mina explosiva, un ítem muy fácil de esquivar pero causa mucho daño y está bastante bien, y la invencibilidad, uno de los mejores turbos desde que lo bufearon. El personaje tendría las mismas mejoras, obviamente en cuanto a ataque, mina explosiva y invencibilidad, ya que estos ítems ya están en el juego. Vayamos con el siguiente. El siguiente personaje es de calidad rara y sería Tails clásico. Sí, personaje que se lleva pidiendo desde que salió el juego prácticamente, ya que tenemos a Sonic clásico, ¿por qué no tener al Tails clásico? Este tendría una velocidad de 76 sobre 100, una aceleración 34 sobre 100 y una fuerza 93 sobre 100. Si me lo preguntan, sí, las estadísticas son bastante parecidas a las de Cream o incluso son bastante más bajas en cuanto a la velocidad. Para ser un personaje raro, creo que están bastante estables. Su ataque se llama cañón de aire. Este causaría daño alrededor suya, un poco como el ataque de Knuckles Gladiador, y después lanzaría una oleada de aire en su carril. Esta oleada de aire podría traspasar obstáculos y causaría un daño que está bastante normalito, más o menos como el remolino. Este ataque tendría 2 y 3 utilidades. Y en cuanto a los demás objetos, tendríamos la trampa eléctrica, la cual ayudaría bastante al personaje cuando vas primero, ya que la podrías estar spameando. Y el turbo de viento, que pues es bastante meh, pero a niveles altos tiene una buena duración. Los personajes raros no suelen tener habilidades super mega únicas, por eso solo traería una nueva habilidad. También podría venir Amy clásica, pero como digo, si quieren ver una segunda parte o tercera, coméntenlo y dejen su like. Pasemos al siguiente personaje, el cual sería de calidad súper rara y sí, sería Rai, otro personaje que se pidió bastante desde hace bastante tiempo. Este tendría una velocidad de 99 sobre 100, una aceleración 34 sobre 100 y una fuerza 74 sobre 100. Este traería dos nuevas habilidades, un poco como Marín. Su ataque se llamaría Bellota y este causaría bastante daño dependiendo de la distancia que recorra. Este lanzará una bellota que irá perdiendo un poco de daño. Si un enemigo es golpeado desde muy cerca, esa bellota causará mucho daño, pero si el enemigo es golpeado desde muy lejos, causará poco daño. Básicamente tendrá un montón de alcance y cuanto más recorra irá perdiendo ese daño, por lo cual este ítem se trata de pegar lo más cerca posible para aprovechar su daño. No traspasaría obstáculos y no tendría ni 2 ni 3 utilidades, ya que creo que estaría algo chetadillo. Su trampa sería el tornado, está bastante meh, pero puede robar rings. Y por último su turbo, que sería nuevo, que sería vuelo de bellotas. Rai alza sus alas y empieza a liberar bellotas abajo suya. Puedes volar y lanzarías bellotas abajo tuya, causando daño a los enemigos. Ojo por donde vuelas, porque las bellotas va a golpear justamente la línea donde tú estés. Podrás cancelar el vuelo, pero no, obviamente no vas a lanzar ninguna bellota. En cuanto a sus mejoras, su ataque, la bellota, aumentaría la velocidad a la que va a nivel 6 y a nivel 12 y 18 aumentará su daño. Su turbo a nivel 2 y 8 aumentará su duración y en nivel 14 y 20 aumentaría su velocidad. Y bueno, el tornado, que aumentará el daño como básicamente un montón de personajes en el juego. El siguiente personaje sería de calidad especial y este sería Sonic Pirata. Este sí está en Sonic Dash y por qué no, debería de llegar a Sonic Forces. Este personaje tendría una velocidad de 74 sobre 100, una aceleración de 33 sobre 100 y una fuerza de 99 sobre 100. Su ataque se llama Alma Marina.
Sonic Pirata hace un corte en 3 carriles con su espada, causando daño a los enemigos que se encuentren ahí. Después avanza hacia adelante aumentando su velocidad y lanzando su espada en un carril. Esta espada no traspasaría obstáculos. Y sí, es un minibús, pero este tendría 2 y 3 utilidades. Sí, un montón de minibús tienen 2 y hasta 3 utilidades, por lo cual creo que podría llegar a ser meta. Y espérense porque aún sigo, ya que tenemos su trampa, que es Ojo de Halcón. Sonic Pirata marca a un rival y le lanza una bomba. Esta trampa se parecería mucho a la de Eggman y sí, al enemigo le aparecerá en el carril donde va a ir esa bomba. Lo que pasa que esta bomba tendrá una gran velocidad y no va a tardar mucho en impactar. Esta trampa tan solo marcaría al que vaya primero. Y si tú vas primero, marcaría al segundo. No tendrá obviamente ni 2 ni 3 utilidades. Y por último tenemos su turbo, que se llamaría Botín. Sonic Pirata se monta en su barco y marca una zona en concreto. Esa zona en concreto no va a ser muy lejana, ya que este turbo no tendrá duración. Este turbo terminará cuando llegues a esa zona marcada, ya que por así decirlo es donde está la X o el botín. Al montarte al barco obtendrás bastante velocidad y podrás destruir obstáculos, por lo cual Sonic Pirata será totalmente inmortal con su turbo y tendrá invencibilidad. Al llegar al botín o a la zona marcada, obtendrás un aumento de velocidad y 10 rings. Y en cuanto a sus mejoras, su ataque aumentará la probabilidad de 2 y 3 utilidades. Su trampa aumentará el daño infligido y su turbo aumentará su velocidad. Creo que me pasé bastante con este personaje y va a estar extremadamente roto. Obviamente que si tenemos a Sonic Pirata, también vamos a tener a Shadow Capitán. Este personaje sería contendiente y tendría una velocidad de 83/100, una aceleración de 67/100 y una fuerza de 99/100. Este personaje como tal no tendría nuevas habilidades, simplemente compartiría turbo con Sonic Pirata. Tendría como ataque la bola de fuego. Se va a centrar bastante en el daño, por lo cual la bola de fuego es muy buen ítem, ya que causa demasiado daño. Tendría la trampa de Knuckles el Terrible, cañones por banda. Una trampa muy chetada, bastante fuerte y que le favorecería totalmente al personaje. Y de hecho ahora que lo veo sería un Knuckles terrible pero con mejor turbo. Y bueno, su turbo sería el botín, que ya lo expliqué anteriormente. Se va a montar en su barco, va a marcar una zona, no va a tener duración, pero va a también destruir el entorno y será totalmente invencible. Y tanto Sonic Pirata como Shadow Capitán estaría llegando a un evento bastante especial en verano que duraría 2 semanas. Un evento bastante parecido al de Rockstar Rush y también el de Amy, estrella del pop. Y el último personaje que estaremos viendo en este video será Omega Calabaza, que será de calidad especial. Este traería 2 nuevas habilidades. Y sí, este personaje fue cancelado hace bastante tiempo, pero ¿por qué no revivirlo para un evento especial de Halloween? Sus estadísticas son velocidad 64, aceleración 81 y fuerza 94. Su ataque será la Draco Calabaza, que ya está en el juego. Se lo puse porque sí, es una calabaza y por qué no tener este ataque. Su trampa es nueva y se llamará Ojo Maldito. Parecerá un poco a la bomba fantasmal de Infinite Samurai. Básicamente marcará a un enemigo ocupando un carril. Después de 0,5 segundos el ojo explotará y puede golpear al enemigo, causándole bastante daño, cegándolo de humo negro, y también le pondrá una maldición que le quitará 2 rings por segundo durante 5 segundos. Y por último su turbo, que se llamará Calabaza Maldita. Omega se convierte en una calabaza monstruosa que libera humo verde. Podrás golpear a enemigos y al golpearlos les causarás bastante daño y le pondrás la maldición que hace también la trampa. Y es que le estarás quitando 2 rings cada segundo durante 5 segundos. Este turbo tendría 3 segundos de duración a nivel máximo y tendría una velocidad más o menos decente. Lo que sí se va a centrar bastante en pegar a los enemigos. Y cuanto a sus mejoras, el ataque obviamente va a aumentar el daño. Su trampa podrá aumentar el daño a nivel 4 y 10 y a nivel 16 alcanzará a más rivales. Y por último su turbo, que aumentará la duración a nivel 2, 8 y 14 y a nivel 20 aumentará el daño. Y sí que me acuerdo de echar mi colmena, solo que en este video no estará. Pero bueno gente, estas son algunas ideas de personajes que deberían de estar llegando a Sonic Forces. Recuerden comentar si quieren una segunda parte con más personajes y también comenten qué otro personaje crees que debes de llegar. Pero bueno, nos vemos en la próxima.